Muy buenas noches, amada iglesia, Avanza, y a todos aquellos que nos escuchan en este momento que se acaban de conectar. Bienvenidos, bienvenidos a este tiempo que Dios nos permite nuevamente estar con ustedes, llegar a sus hogares, a sus casas. Gracias por la fidelidad, esa fidelidad de congregarnos, a pesar de que por las circunstancias que vivimos no podemos hacerlo de manera física, podemos hacerlo a través de estos medios. Y gracias por conectarse, gracias por sacar este tiempo, por valorar este espacio para edificarse usted, su familia o con quien usted se reúne para escuchar alrededor de la palabra y edificarse mutuamente. Dios bendiga su vida, su familia de una manera especial. Hoy vamos a continuar nuevamente con la palabra de Dios, con el estudio que hemos venido trayendo desde las semanas anteriores acerca de las bienaventuranzas. Hoy vamos a basarnos en el Salmo número 94, versículo 12, que aquí nos habla de otra bienaventuranza y vamos a ver de qué se trata. Así que atentos a lo que la palabra de Dios nos va a decir hoy en nuestro devocional. Bienaventurado el hombre a quien tú, oh Señor, disciplinas y lo instruyes sobre la base de su ley, de tu ley, para darle tranquilidad en los días de la desgracia, en tanto que para los impíos se cava una fosa. Recordemos, la palabra bienaventuranza significa feliz o doblemente feliz, dichoso, afortunado una persona por X o Y motivo. Y en este caso, la palabra de Dios nos habla de una bienaventuranza que quizás normalmente nosotros no nos gusta o la interpretamos o la vemos de una manera negativa. El Salmo 94 nos habla de feliz aquel hombre, dichoso el hombre a quien Dios lo disciplina. Si nosotros lo analizamos desde una perspectiva humana solamente, nos daremos cuenta que la disciplina no es que nos guste mucho. Pero la palabra de Dios nos habla precisamente de que la disciplina produce alegría. No estoy hablando de juicio, porque a veces el concepto que tenemos en la mente es juicio. Recordemos que Dios disciplina a sus hijos. Dios no va a disciplinar a nadie que no es su hijo. Y si usted es un hijo de Dios, sepa y entienda que Dios en algún momento nos disciplina, porque es normal o común que nosotros cometamos errores, que fallemos o que de alguna u otra manera pues seamos merecedores de la disciplina. Así como nosotros disciplinamos a nuestros hijos, Dios lo hace con nosotros. Nosotros no vamos a disciplinar a alguien que no es nuestro hijo. Dios hace lo mismo. Entonces, en ese orden de ideas, la Biblia dice bienaventurado. Ahora, permítame leer otra versión, y la versión PDT, o la palabra de Dios para todos, dice: afortunado el que tú corriges, Señor. Imagínense eso, que Dios me corrija es un motivo de dicha, es un motivo de felicidad. ¿Por qué? Porque eso muestra que Dios me ama. Eso muestra que Dios está interesado en que yo sea una mejor persona, un mejor hijo. Si hasta el momento usted podía pensar erróneamente de que, o tenía miedo de que Dios lo disciplinara, pues estaba equivocado. ¿Por qué? Porque Dios no va a disciplinar a quien no ama. Dios no va a disciplinar a quien no es su hijo. Dios solamente disciplina a aquellos que son sus hijos. Leyendo entonces este texto dice: bien afortunado el que tú corriges, Señor, aquel a quienes les enseña la manera correcta de vivir. Aquí vemos sencillamente el corazón del Padre, el corazón de Dios como Padre que se preocupa por sus hijos. Y Él nos corrige, nos disciplina a través de la palabra de Dios. Tal vez usted estaba pensando con una enfermedad. Tal vez estaba pensando con que Dios le quitaría un ser querido o algo así. Pero ¿cómo Dios normalmente nos disciplina? Dios normalmente utiliza su palabra para corregirnos, para instruirnos, para mostrarnos el camino. Y si usted o yo soy disciplinado por Dios,
pues ese es un motivo de alegría, porque estamos entendiendo que Dios quiere algo para mí, que Dios no me va a dejar desviar por un camino que me va a llevar lejos de Él. Por el contrario, cada vez que Dios me disciplina es porque quiere que no me aleje de Él, que no me aparte. Si no me disciplinara, si no me corrigiera Dios, ¿cuántos de nosotros, o posiblemente todos, estaríamos lejos, apartados, quién sabe dónde, por causa de eso? Así que si Dios te corrige, si Dios te disciplina, es porque te ama. Y normalmente Dios utiliza la palabra. Y pueda que esta palabra sea el medio que Dios utiliza en estos momentos, o en este tiempo, o hoy que usted nos está viendo o está escuchando, para hacernos entender que Dios nos quiere corregir y que posiblemente hay algo en nuestra vida que debemos reflexionar, y Dios va a usar su palabra para corregirlo a usted o para corregirlo a mí. Ahora, Dios puede utilizar a través de cualquier persona, le puede hablar a usted o me puede hablar a mí, porque Dios nos quiere corregir, Dios nos quiere disciplinar. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, versículo 10, que Dios a quien ama disciplina, y lo hace para que participemos de su santidad. Es decir, que el propósito de la disciplina es que cada día nosotros seamos más como Él. El propósito de la disciplina es formarnos, moldearnos, que nuestro carácter cada vez se parezca más al de Dios. Si nosotros entendemos eso, vamos a estar felices de que Dios utilice su palabra para disciplinarnos. Ahora, puede que se dé el caso de que somos personas un poco más necias, muy duras. Entonces Dios utilizará algo más fuerte. ¿Por qué? Porque Dios hará lo que sea para disciplinar a sus hijos, para disciplinar a aquel que ama. El versículo 13 habla de algo muy bonito que ocurre cuando Dios nos disciplina. Y dice, para darle tranquilidad en los días de la desgracia. Cuando una persona que no es disciplinada por Dios le ocurre o viene un momento de desgracia, muy posiblemente esa persona va a decir que se merece eso, que eso que está viviendo, esa desgracia o esa situación que está viviendo, es porque se la merece. Y déjame decirle que una persona a quien Dios no disciplina es porque no es su hijo. Dios no lo considera su hijo. Entonces, a esas personas que no son disciplinadas por Dios, les espera solo una cosa: la desgracia. Les espera que les ocurra algo en lo cual ellos se han involucrado. Si una persona está en malos pasos, si una persona ha escogido un camino que no es, como Dios no es su padre, Dios lo va a dejar a la deriva. Pero cuando de repente le venga una desgracia, esa persona va a decir: esto me está pasando porque yo me lo merezco. Algo hice yo para que esto lo estuviera viviendo. Muy diferente al hijo de Dios o al hijo de Dios cuando le experimenta una situación difícil. La persona que no es un hijo de Dios, cuando viene la desgracia, siente que dice: es culpa, yo lo merezco, a mí me debía pasar eso. En cambio, el hijo de Dios entiende que lo que está viviendo es por un propósito. He ahí la diferencia entre ser un hijo de Dios y no ser un hijo de Dios. A los que no son hijos de Dios, la Biblia llama desgracias, días malos. En cambio, para los hijos de Dios son propósitos. Y cito un ejemplo, por decirlo así. José, el hijo de Jacob, cuando fue vendido por sus hermanos, tal vez para su padre fue una desgracia lo que le pasó a él y lo que sus hermanos le contaron, pero para José era un propósito. Moisés, cuando sus padres tuvieron que echarlo y echarlo en una canasta, y lo cogió la hija del faraón, quizás para ellos: uy, perdimos a mi hijo, fue una desgracia. No fue una desgracia, fue parte del propósito de Dios. Entonces es como vemos las cosas. Si por algún motivo usted se está encontrando en una situación difícil, yo quiero invitarle para que piense: ¿qué propósito hay con eso? ¿Qué quiere Dios enseñarle a usted y a mí? Porque la Biblia dice: para que permanezca tranquilo cuando lleguen los días malos, o como dice otra versión, en los días de desgracia. Dice la otra parte: mientras que al perverso se le cava una tumba.
Qué tremendo lo que le espera a aquella persona que no es un hijo de Dios, que muy posiblemente caerá. Sus días terminarán mal porque anda en caminos que conducen al mal. En cambio, el Hijo de Dios, cuando se quiere extraviar, Dios va a utilizar su palabra o alguna situación para disciplinarlo a fin de que él regrese nuevamente a su camino. Así que la palabra de hoy, en esta noche, es: bienaventurados el hombre a quien el Señor lo disciplina. Debemos sentirnos felices cuando Dios nos corrige o cuando Dios de alguna otra forma utiliza su palabra y nos habla para que nosotros lo asumamos de esa manera. Si por algún motivo usted ha estado pensando que Dios no lo ama, ¿por qué permite eso? Quiero que esta palabra le ayude a entender que lo que Dios está haciendo es corrigiendo algo en nosotros. Muy seguramente Dios, en su inmensa sabiduría, que lo sabe todo, entiende que es lo mejor para nosotros, que normalmente no lo vemos así. Así que quiero invitarle en esta noche para que juntos tomemos un instante de oración y le demos gracias a Dios por disciplinarnos, por corregirnos, por instruirnos. Porque de la misma manera por el motivo por el cual tú corriges a sus hijos, lo disciplinan, lo hace Dios. Si nosotros, que somos humanos y aún en nuestra debilidad, entendemos que es necesario disciplinar y corregimos a nuestros hijos, les hablamos con autoridad, ¿cuánto más Dios, que nos ama profundamente, nos ama tanto que envió a Jesús a morir en la cruz? ¿Cómo no va a querer disciplinarnos para bien? Nunca la disciplina de Dios, la corrección de Dios es para destruir, no, es para que seamos mejores, para que nos parezcamos mucho más a Cristo. Entonces dice el Salmo, para que lo tengamos presente: bienaventurado el hombre o la mujer, el joven, la jovencita, a quien tú, oh Señor, disciplinas y lo instruyes sobre la base de su ley. Dios siempre nos va a instruir desde su palabra y de acuerdo a su palabra, para darle tranquilidad en los días de la desgracia, en tanto que para los impíos se cava una fosa. Bienaventurado, feliz. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios en esta noche por ser amoroso con nosotros. Nuestro Padre Celestial, en esta noche venimos delante de ti. Quiero darte las gracias, oh buen Dios. Gracias porque definitivamente, Señor, me amas tanto. Me amas tanto que me disciplinas, me corriges. Y tu palabra es la que tú utilizas para enseñarme y mostrarme el camino. Gracias porque su palabra es la guía que tú utilizas para corregirme. Señor, gracias por corregirme. Gracias por usar su palabra como ese instrumento de disciplina, de corrección. Gracias porque su palabra me muestra el camino por cual debo seguir. Gracias por hablarme, por confrontarme. Tal vez no me ha gustado, tal vez me ha incomodado, pero esa palabra ha sido necesaria para corregirme. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Amados, iglesia, amigos y a todos aquellos que se han conectado, que van a ver esta transmisión después, gracias por vernos. Quiero invitarle que al finalizar de esta transmisión, por favor, comparta este video, esta transmisión, porque alguien, algún contacto suyo necesita escucharlo. Dios les bendiga grandemente.